Mi nombre es Osvaldo Buster, yo soy de la ciudad de Avellaneda, Santa Fe. He participado en el Regimiento 12 de Infantería de Mercedes Corrientes en el año 1981 cuando hice mi servicio militar. Soy Gabriel César Roniero, pero por Gabriel nadie me conoce, César. Bueno, en 1982 me encontró haciendo el servicio militar y por número alto me había tocado hacer marina, así que estuve embarcado, estuve en el destructor Arabuchar, que fuimos escolta junto al Piedrabuena del crucero General Belgrano. Bueno, yo soy Raúl Sánchez, yo soy reconquistense por adopción porque he nacido en el Tapialito, acá 35 kilómetros al norte. Yo me vine a Reconquista a los 18 años a estudiar y a trabajar, así que de esa época estoy acá en Reconquista. Bueno, soy Héctor Espesot, delantero. Me tocó la guerra en el crucero General Belgrano, haciendo de radiotelefonista. Mi nombre es Juan Carlos Vidal y estuve en el año 1982 incorporado en la Infantería de Marina, en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Yo soy José Rubén Perezón, clase 1962. Hice el servicio militar en el año 1981 en el Regimiento de Infantería Mercedes Corrientes. Yo soy Oscar de Martín, soy veterano de guerra. Me tocó en Puerto Belgrano, ahí hice las instrucciones, Puerto Belgrano. Después tuve destino el General Belgrano. Soy Claudio Martinelli, vivo en Reconquista, oriundo de la zona rural de La Vanguardia, y a los 19 años me vine a la ciudad a buscar nuevos horizontes. Y participé en el conflicto con el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes Corrientes. Yo primero hice la colimba y después cuando me llamaron para Malvinas yo ya estaba trabajando en el taller, ya porque en el caso mío yo ya estaba de baja. Éramos muy pobres, peones rurales, mis papás. Yo había rendido el examen de ingreso en la Facultad de Ingeniería en Resistencia en el 81, en febrero del 81. Así que tenía asegurado para el 82 empezar mi carrera de ingeniería. Fui empleado rural toda la vida, hasta los 18 años que fui a la colimba. Siempre trabajé ladrillero, hacíamos alambrado en los campos, cosechaba algodón, echaba caña, distintos trabajos. Yo me fui con un amigo acá de Avellaneda, Horacio Tortul, y dijimos, vamos, antes de que nos llegue igual vamos a ir todos. Así que agarramos nuestro bolso y nos fuimos, Semana Santa del 82. La carta esa me la llevó el policía. Mi mamá, yo me acuerdo como si fuera hoy, la valentía de ella de decirme que me venga con el policía, que me venga a Reconquista, para que me vaya al regimiento porque la patria me llamaba a cumplir con su deber. Y esa noche ella quedó sola en el campo, hasta el otro día que se fue mi hermano, digamos. Y mi hermano dejó de estudiar y se puso a trabajar en el campo, digamos. Después, en el año 1982 me volvieron a llamar porque yo ya tenía una licencia parcial. En marzo del 82 me volvieron a llamar y me fui a Malvinas y estuve desplegado en Malvinas. Bajé en Puerto Argentino, estuve 5 días en Montequén y después fui desplegado a la defensa del pueblo de Darwin. Yo lo que me acuerdo en aquella época, que a mí me gustaba estar informado, como era radiotelefonista en el crucero Belgrano, por ahí más de todo cumplíamos esa función cuando íbamos a navegar, cuando estábamos navegando. Mientras tanto hacíamos otras tareas ahí de limpieza, mientras estábamos en puerto. Así que bueno, y nos ponían en un transparente así, en la sala de la cantina, nos ponían los recortes de diario, todo ese tipo de cosas. Nos enteramos después que terminó la guerra, que se llamó Operación Rosario, porque eso fue se venía tramando hacía varios meses
recuperar Malvinas. Y lo que me acuerdo, lo que me impactó en aquella época era que el 19 de marzo había llegado una expedición argentina a las Islas Georgias a desarmar una vieja ballenera. La factoría ballenera, una empresa, fue, y bueno, los empleados de la empresa esta izaron la bandera argentina. Entonces en las Georgias la policía de ahí le bajó la bandera, lo metió preso y bueno. Y eso no le gustó a los ingleses. Pero yo no sé si fue algo preparado ya para el golpe que se iba a dar después o fue de casualidad nomás. De que tuve las instrucciones que hice esos 40 días, después de ahí ya subí al buque y no me bajé más hasta cuando lo hundieron. El lunes llegué a Mercedes, nos cortaron el pelo, nos dieron toda la ropa que había en el regimiento que estaba sobrando, nos dieron un bolso, nos fueron preparando para que nosotros partiéramos hacia otro lado. Nos llevaron en tren de Mercedes a todo el regimiento. Subimos en tren de Mercedes a Paraná, y en Paraná nos estaba esperando un avión de aerolíneas, un avión de aerolíneas grande, un Boeing de aerolíneas, donde habían sacado todos los asientos dentro del avión y nos fueron cargando a la compañía. En el caso nuestro estuvimos patrullando cerca de Malvinas. Recuerdo que en algún momento nosotros estuvimos cubriendo puestos de combate que me tocaba cubrir en la Torre 1, que es la de la proa, la punta del buque, y el cabo que estaba a cargo dijo: miren, fíjense, eso que se ve ahí ya es las costas de Malvinas. Ahí recién nos enteramos que estábamos en esa parte. Cuando llegó la orden de trasladar el grupo de artillería, se preparó el grupo y de ahí viajamos en camión hasta Santa Fe. Ahí embarcamos en tren hasta San Antonio Este, donde termina la vía. No tenía dimensión qué es lo que pasaba, nosotros éramos muy jóvenes, yo tenía 19 años recién cumplido, y para nosotros era una alegría, era una felicidad, era un orgullo de defender la patria. Y bueno, yo de que subí al buque, fui a sala de armas. Cuando empezó la guerra, yo cubría ametralladora 20 milímetros. Tuvimos una formación una mañana y nos dijeron que de ese momento estábamos en guerra. Nos dieron una información y nos dijeron que se había cortado el franco, se había cortado todo y que estábamos en guerra, y se empezó a cargar mucha mercadería, mucha como proyectiles en cantidad, toneladas. Yo no me acuerdo bien el día, pero entre el 15 y el 20 de abril nos llevan hacia las Islas Malvinas en un Hércules C-130 y aterrizamos en Puerto Argentino. Y ahí nos comunicó que íbamos a enfrentar al enemigo que estaba castigando a las tropas nuestras, al ejército argentino principalmente, en las Islas Malvinas, y que íbamos a trabajar en un sistema de operativo que era de tenaza. Nosotros, junto con el crucero General Belgrano, el Piedra Buena y demás, íbamos a atacar por un lado, y por el otro lado iba a hacer lo propio el portaaviones el 25 de mayo, junto con las corbetas misilísticas que había en ese momento. Si vos le preguntás a los soldados en ese momento, todos queríamos ir a la guerra porque era un orgullo nacional de ir, pero ninguno tomó dimensión del cómo era el clima, si había viento, si nevaba, si no nevaba, si allá íbamos a estar bien o íbamos a estar mal. Nadie tomó dimensión, o sea, por lo menos yo no tomé ninguna dimensión de nada, yo me quería ir. Y así fue que nos fuimos y allá nos defendimos con lo que teníamos, digamos. Había una euforia. Y una emoción linda porque como todo, viste que en la primaria te dicen las Malvinas son argentinas, están las Ángulas, Georgias, están, son argentinas, pero las Islas Malvinas están usurpadas por Gran Bretaña. Y bueno, fíjate que no hacía tanto que había salido también de la primaria, así que fue una linda emoción, una hermosa novedad recuperar Malvinas, viste. Lo tenés tan claro, lo tenés tan bien
lavado el cerebro que no sé yo, no sé otros si lo ¿Y han cómo pensado. tenía lavado el cerebro? Como dice que había usted? que combatir, Como que era un deber. como que era un deber, como que estaba bien, ¿entendés? A medida que iba pasando el tiempo había sentimientos encontrados porque había cierta tensión en el ambiente. Al cubrir el puesto de combate uno estaba con toda la energía, toda la adrenalina de estar en una situación previa a lo que consideramos que iba a ser un combate. El 2 de abril, después de haber navegado 5 días y 5 noches, fuimos 5 buques y el submarino Santa Fe. Fuimos no sabíamos dónde íbamos ya por el tercer día sin saber a qué rumbo llevábamos, porque en otra oportunidad habíamos hecho prácticas de desembarcos y lo hicimos en Chubut, pero eran 2 días de navegación, ¿viste? Y esto nos llamó un poco la atención. Así que el tercer día nos enteramos a la tarde que íbamos a Malvinas a recuperar. Bueno, el comandante Carlos Busser dijo, bueno, Dios y la patria quiso que seamos nosotros los que marquemos un día en la historia y esto va a suceder el 2 de abril, desembarcamos en Malvinas y trataremos de recuperarlo. Volamos a Malvinas en un vuelo muy rasante, casi sobre el agua, y bueno, aterrizamos en Malvinas ya casi oscuro, y esa primera noche dormimos, ya tuvimos una mala experiencia, digamos. Dormimos en las bolsas, dentro de las bolsas de dormir, a unos pocos metros de la pista de aterrizaje, digamos. No teníamos dónde dormir, tampoco podíamos armar las carpas, así que dormimos en la intemperie, digamos. Pues ahí estaba la base aérea, ya estaba, cuando nosotros llegamos ya estaba la base aérea, porque había una pista de tierra que tenían ahí, donde estaban los pucarás. Nosotros nos fuimos, bajamos ahí, como hicimos nuestras carpas, más o menos a 300, 400 metros de la pista. Hicimos toda la compañía, hizo toda la capa. Y bueno, cuando apareció el 1 de mayo, nos dijeron que nos vayamos de ahí porque, o sea, nos sacaron toda la compañía de ahí donde estaba, las carpas quedaron ahí. Solamente nos fuimos nosotros con las armas que teníamos. Salimos de ahí porque decían que había un posible ataque aéreo. El Cabo San Antonio llevaba llevaba más de 22 anfibios y después llevaba también arriba llevaba otros tipos de babos, se llaman, que navegan y después en el suelo tienen ruedas para llegar hasta la ciudad, porque nos bajamos lejos de la ciudad. Largarme en el anfibio completamente a puerta cerrada, ¿viste? El anfibio se larga del buque, se pierde del agua y después flota en una pequeña partecita de la cabina donde los únicos que pueden ver a través de un vidrio son el piloto y el apuntador, nosotros no. Así que fuimos por el agua un buen rato hasta que sentimos que pisó cabecera de playa sería. Y bueno, y de ahí empezamos a darle y se dio la orden, el suboficial que iba con nosotros, que abramos 2 compuertas que son largas como de 4 metros. En un momento dice, estamos por pasar por un cementerio y después entramos a la ciudad. Y en ese momento empezaron a tirarnos. Fue una balacera impresionante donde eso fue, ahí sí me di cuenta que realmente era la guerra, sería Y ahí nos informan de que las Islas Malvinas habían sido tomadas a las 2 de la mañana. Eso es lo que nos dijeron, creo que no fue exactamente a las 2 de la mañana, y que en este momento la bandera argentina flameaba sobre las Islas Malvinas. Siempre tuve miedo, pero ahí fue donde realmente me envolvió el temor, el terror, el decir por qué, para qué. Y bueno, y lo único que sí me venía presente era que tenía que sobrevivir, digamos. Ellos se rinden en un momento y sentimos que se apagó todo no sé cuántos minutos habremos combatido, si fueron 15 minutos o un poco más, pero bueno, paró lo nuestro y sentíamos disparos en toda la ciudad, porque era de noche todavía. Sentíamos que seguían disparando, mucha balacera por todos lados y gritos, y eso me conmovió bastante. Izamos la bandera a esas 10:30 de la mañana y lo destruimos nosotros,
y yo y un suboficial y 2 soldados más pasamos un río que había a hacer guardia y el suboficial me dice, ahora se va a poner fea la cosa. Y yo le pregunto por qué, y ahí nos reunimos los 4 que estuvimos ahí. Bueno, no, dice, acá había 120 soldados que nos estaban esperando, pero ahora ellos se van a venir. Yo nunca pensé en que me iba a morir, nunca pensé que me iba a morir. Había un compañero de apellido Andino de San Nicolás, que lamentablemente se murió hace un tiempo, que decía, no volvemos más, decía, así en ese tono, con esos modos, no volvemos más, decía. Y yo decía, pero no, ¿cómo nos vamos a volver? Sí. Los combates empezaron el 1 de mayo en Darwin, con ya unas bajas de la parte aérea, 5 murieron en ese día, y los combates se registraron allá por el 26, 27, 28 de mayo de ese mismo año. Temblábamos de miedo y del frío, porque era sobre que bajamos del Hércules, lloviznaba, había barro, agua por todos lados, y me dice, acá venimos a carne cañón. No, le digo yo, no te preocupes. Pero ya nos estaban bombardeando. O sea, nosotros estábamos recién bajados del Hércules y ya nos estaban bombardeando. Y no era plomito de gomera, eran buracos grandísimos, ¿viste? Bueno, con la suerte que ninguno cayó cerca, así que pudimos enganchar el cañón con nuestro jefe, era un oficial y 2 suboficiales, y nos llevaron a nuestra posición, que era a mí me queda ya a la izquierda de Malvinas, y ahí empezamos a tirar. Pero nosotros fuimos supuestamente a dirigir el tiro, porque éramos AOR, y allá fuimos todos soldados iguales. O sea, había que cargar pólvora, había que cargar bala, lo que sea, sin parar. Yo digo siempre que no alcancé a tener miedo, porque fue tan de golpe, y que nos tuvimos que largar nosotros no nos dijeron nosotros, mire, que yo pensé que íbamos a permanecer dentro del anfibio, porque el anfibio no le entra bala. Pero ¿qué pasó? Tiraban también con morteros, el mortero tira hacia arriba y cae, y si nos embocan uno dentro del mortero, un mortero dentro del anfibio no queda nadie, lo revienta, o un cañón que le pegue al anfibio, si también. Nos retiramos a media mañana, porque cuando no pasaba nada, volvíamos otra vez caminando a nuestras carpas. Cuando volvíamos caminando entraron 3 aviones Harrier, tiraron sus bombas, impactaron en un Pucará que estaba roto en la pista de aviones, que justo esa mañana no pudo salir, se le rompió aparentemente el tren de aterrizaje de adelante y quedó con el pico para abajo el avión. Nosotros cuando veníamos entraron los 3 aviones Harrier, tiraron sus bombas e impactaron directamente, tiraron a donde estaba el avión y donde estaba la pista. Bueno, ahí vimos, ahí las cosas habían cambiado. Yo me di cuenta que las cosas habían cambiado, que ya no era un país, un viaje lo que estábamos haciendo, sino que los ingleses habían venido, que los ingleses tiraban las bombas, que los ingleses empezaron a hostigarnos con aviones. Esos 3 aviones, así como entraron, salieron, se fueron y tiraron su bomba ahí. Bueno, ahí empezó a movernos tranquilos por la isla, por esos 5 o 6 días que estuvimos tranquilos, a tener otro tipo de actitud, ya más con miedo, ¿no? Imagínate cuando nosotros vimos que explotó el avión, estaba cargado de bombas, explotó, se formó un hongo así que reventó en el aire. Como aparecen en las películas. Como aparecen en las películas, ese hongo y esa nube de humo que se va para arriba y con una explosión. Nosotros vimos todo lo que había pasado con donde tiraron las bombas. Vimos que murieron unos cuantos de la Fuerza Aérea, que esto era un conflicto, que era una guerra, no era llamado un viaje. O sea, que toda la ilusión que por ahí tenía uno de joven de poder hacer algo, ahí de un día para otro podía ocurrir otra cosa. O quedarte herido, o terminar muerto, o lo que fuere. Los ingleses nos bombardeaban de noche
y no se sabía dónde iba a caer la bomba, digamos, porque ellos nos bombardeaban de los barcos, no sé de qué distancia, pero de una distancia considerable, y los bombardeos eran continuos, y de día los aviones. El día 26, 27, 28, ahí ya el ataque fue distinto, porque ahí ya habían desembarcado los ingleses en San Carlos, a pocos kilómetros donde estamos nosotros, y empezaron a venir por tierra ya. No solamente era ataque por avión y por barco, sino que empezaron a atacar por tierra. En un bombardeo cae una bomba cerca de nosotros y estábamos los tres, estaba Alicio a mi derecha, yo en el medio y Vargas a mi izquierda. La onda expansiva lo levanta a Alicio, lo tira sobre mí y yo caigo sobre Vargas. Y a Alicio una esquila le rompe el brazo izquierdo, digamos. El brazo derecho. Él tiene el brazo derecho casi sin musculatura, lo tiene al brazo, pero tiene poca fuerza, digamos, porque le quedó así. Entonces, a él, cuando se termina el bombardeo, lo trasladamos con Vargas a la enfermería y nosotros nos quedamos ahí porque quedamos medio aturdidos, qué sé yo. Y entonces nos dicen, ¿y ustedes qué hacen, soldados? Y lo trajeron, ¿pero ustedes están heridos? No, bueno, váyanse al frente de combate. Y nos tuvimos que ir, digamos. Estábamos medio abombados todavía por la explosión, pero nos tuvimos que ir. Cuando estamos replegándonos, me dijo el teniente primero que vaya a avisarle a las otras secciones que estaban más adelante a que se replieguen porque no aguantamos el ataque de ellos. Entonces me fui caminando. Hasta estaban no sé cuántos kilómetros que estaban y le dije que se repliegue. Cuando veníamos, una bomba nos tiró y cayó cerquita de donde estábamos nosotros y me tiré en el suelo y justo había como un canal de agua, de donde pasaba el agua y ahí sí, estaba próximo. O sea, no sé si pensé que estaban por morirme, pero sí pensé que era peligroso. Yo, porque estaba afuera cubriendo puestos de combate en esa ametralladora, yo veo que el barco hace un giro de 180 grados y a toda máquina volviendo medio sobre el camino que habíamos hecho, ¿viste? Porque en el agua se nota un poco el recorrido que va haciendo el barco, ¿viste? Y yo me di cuenta que el barco giró como que la misión que teníamos de llegar a la zona de exclusión se había cambiado de idea. 4:05 más o menos de la tarde, el primer impacto. Y como pega el primer impacto y se frena el barco, yo pensé que chocamos contra algo. Lo primero que pensé que chocamos contra algo. Y cuando siento el segundo impacto, bueno, dije, nos están atacando. Y bueno, ahí uno de los impactos que te decía hoy que cortó la proa, la punta, cortó unos 20 metros, 18, 20, no sé cuántos. Y el otro, que no sé cuál pegó primero, el otro pegó en los tanques de combustible y nosotros teníamos el dormitorio arriba de los tanques de combustible. O sea que cuando yo salgo de la oficina de radio, digamos, veo una mancha de combustible enorme, ya sabía dónde había pegado y sabía cuánta gente más o menos habría muerto, sabía que mis compañeros estarían en esa situación, porque bueno, al salir el combustible quiere decir que estaba todo roto adentro y algunos dijeron que había fuego también adentro. Y vos sabés que de la división mía, la división de radiotelefonistas, nos salvamos solamente dos, éramos los dos que estábamos de guardia juntos, porque como era un momento de descanso, todos los otros los agarró durmiendo, o sea que ni se enteraron que siguieron durmiendo hasta teníamos un hambre, entonces lo que más hablaba era del frío, de lo húmedo que estábamos, que no queríamos estar más en esta situación, y del hambre, y lo que iríamos a hacer cuando salgábamos de ahí. Nosotros teníamos unas latitas que eran de comida y unas pastillitas tipo de carbón que eran las que se prendía para poder calentar la latita para comerla, digamos. O sea, la alimentación fue escasa, nosotros bajamos de peso. ¿Llegaban a sentir hambre? Sí, llegamos a sentir hambre, y mucha hambre llegamos a sentir. Quiero creer, digamos, que porque la comida no llegaba por el hecho de sí de que uno estaba en una guerra, digamos.
que no era porque nos la querían llevar, no sé, pero nosotros pasábamos mucha hambre, sí. Frío también, frío, allá el clima es muy húmedo y las trincheras eran de tierra, digamos, entonces continuamente estábamos dentro de la humedad y del frío, a veces caía agua, nieve, mucho viento, siempre viento, mucho viento había, y entonces el frío se hace sentir muchísimo. Cuando teníamos un minuto de sentarnos en un lugar un ratito, rezábamos un montón. Por supuesto que pedíamos que no nos maten, eso fue siempre. Donde teníamos un rato rezábamos antes de ir, porque había un capellán, y allá también, en la noche que, por ejemplo, que nos rendimos, porque después de tirar, nosotros estábamos tirando sabiendo que íbamos ganando. Nunca nos dijeron que estábamos, o sea, no se dice, en ninguna guerra se dice que estamos perdiendo. Y nosotros tirábamos que estábamos ganando. Agarré el salvavidas y el casco, que eso lo teníamos permanentemente, y salgo afuera y bueno, ya no había, se habían cortado las luces, por supuesto que el barco quedó a oscuras porque pegó en sala de máquinas, el torpedo, en sala de máquinas, combustible, dormitorio, todo ese tipo de cosas, y quedamos sin luz. Y bueno, a viva voz así decía alguno, bueno, el barco, lo que pasa es que el barco al pegar el impacto ya se inclinó para el lado izquierdo. Yo lo que decía, no me sentía mal porque todos estábamos en la misma situación, ¿viste? Y esperábamos orden o el accionar de la gente que más sabía, que más experiencia tenía de todo este tipo de cosas, o sea, de los militares, ¿viste? Esperábamos órdenes y bueno, sabíamos que teníamos las balsas salvavidas, que había 2 barcos más con nosotros, como escoltas nuestros, ¿viste? Que eran más nuevos, ya se habían escapado más adelante, más lejos de nosotros. Bueno, esos barcos saben que nosotros no estamos, decíamos nosotros, porque veíamos que el barco se iba a hundir. Y bueno, y esos barcos sabían que nosotros no estábamos y bueno, vendrán a rescatarnos, ¿viste? O sea, eso me daba un poco de tranquilidad a mí y tenía la convicción de que yo no me iba a morir. O sea, lo que yo pensaba en ese momento era cómo iba a contar el caso cuando llegaba a mi casa. Pero cuando desapareció el barco, ahí sí que me produjo un bajón en el ánimo porque no veíamos tierra de ningún lado. Veíamos algunas balsas con el temporal que había esa noche, era impresionante. Pero lo más triste fue al día siguiente cuando aclaró. Empezamos a ver nosotros de afuera, no había ninguna balsa, estábamos solos, nos encontrarán, ¿será que nos están buscando? ¿Será que nos van a encontrar? Todo ese tipo de preguntas, o sea, la hacíamos cada uno en silencio, ¿viste? Después comentamos de que sí, todos medio pensábamos lo mismo. Cada balsa era asignada para 20 conscriptos, ¿viste? Y nos largamos 12, ¿viste? Y de los 12, como los otros decían que los esperemos a los otros 8 y los otros no aparecían, entonces yo empecé a decirle que corten, porque la balsa viene colgada, queda prendida por el buque por un cabo, le dicen allá, que sería una soga, que le decimos acá. Como estaba prendida, y le digo, corten la soga esa, corten, y no. Y bueno, y ahí yo he visto la navaja que estaba ahí, la agarro, me asomo así, la corto. Y el buque, como las bolas eran muy bravas, el buque se hundió así, ¿viste? Cuando se hacía así, de costado se hundió. Porque si se hundía así, no sé si digamos que alguno para la historia, si se hundía derecho. Y así, y bueno, y ahí, a donde pegó el torpedo, que era un hueco que es una superficie más o menos que podía entrar un camión ahí adentro, te chupaba, ¿viste? Cuando se hacía así, te retiraba. Y bueno, y en una oportunidad la balsa se inclina para el lado donde había pegado el torpedo. Y cuando se inclinó para allá, había un tal Slossen, un alemán, compañero mío, y le digo, Slossen, le digo yo, la balsa se va, le digo, yo me largo, y ya me largué.
y el loser se larga por atrás mío. Cuando se larga el loser, miramos así y la chupó el buque, a la balsa con los 10 tipos. Subo a mi balsa, me prendí por el barco, subí a mi balsa, me meto adentro y encuentro un suboficial y me dice, cuidado pibe que estoy quebrado, me dice. Y bueno, yo ahí me asusté de qué hacía yo con él, la balsa pegada al barco y el barco con el movimiento se hacía aquí. Así que en cualquier momento se inclinaba, que fue lo que hizo después, se inclinó del todo para el lado izquierdo, el lado de babor se llama, y nos iba a tragar, ¿viste? Entonces yo tenía salvavidas puesto y yo en ese momento todavía estaban todas las balsas así un poco más allá, más acá, y que yo intento saltar a una balsa, me resbalo por el combustible, estaba resbaladizo, me caigo al agua, pero tenía el salvavidas que me mantuvo a flote, y en otro movimiento de agua me arrima otra balsa y me subo a esa balsa. En el barco había 700 y algo de personas, y después para la guerra metieron un montón de gente de distintos lugares, y bueno, cada uno tenía su función, que en definitiva la tripulación del crucero Belgrano era de 1093 personas. Pero siempre yo tenía una fe ciega de que yo iba a volver a mi casa. Pero ahí con ese momento ya decíamos, los ingleses ya nos están acorralando. Nosotros de estar frente pasamos a estar entre las casas, y la desorganización que había era tremenda. Veo que vuelven mis compañeros y no, ya no pudimos volver, y algo escucharon que había problemas de distancia, que ya estaba, Malvinas estaba casi tomada. En ese momento yo, bueno, dije, ya nos resignamos a que estábamos perdiendo la guerra, porque si ya estaban cerca, quiere decir que superaron todas las barreras que nosotros habíamos puesto y llegaron a la ciudad, la meta era tomar de nuevo la ciudad y el aeropuerto. Entonces, me acuerdo el 14 de junio cuando nos reunió y dijo, soldados, cesó toda resistencia argentina en las Islas Malvinas. Volvemos a casa. Y así nos dejó. Se me armó el quilombo, digamos, el tomar conciencia, cuando yo he visto que ese enemigo era un ser humano igual que yo. Yo siempre digo eso, no es que los seres humanos somos todos iguales. O sea, yo no era era un pibe laburador, no era un delincuente, no peleaba, no era militar, era soldado raso. Entonces nos habíamos idealizado un enemigo que no sabíamos qué era el enemigo, era un enemigo. Pero cuando el enemigo se presenta, era un ser humano. Y eso fue lo que a mí me hizo, y digamos, ¿qué tuvimos que hacer, digamos? ¿Qué tuve que hacer? Resetear, digamos, el disco rígido, decir, es un ser humano, pero es él o yo. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo salís de ahí? En 30 segundos, porque eso era todo, fue todo muy rápido, no tenía momento de pensar, muchísimas cosas que uno hizo sin pensarla y sin tener ni idea de que las hizo. Y mucho. Si la guerra seguía, teníamos que pasar. O sea que fue como una tranquilidad. Y fue una tranquilidad, fue duro, ¿viste? Fue duro. Nos fuimos replegando hasta meternos dentro de los cercos que tenía Ganso Verde, o sea, las casas que estaban ahí. Y quedamos quedó toda la compañía dentro de los cercos. Lo único que sé es que estábamos tirando bastante, y empezaban a gritar alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego. Y alto el fuego, y se terminó la guerra y no sabíamos si habíamos ganado o habíamos perdido, y resulta que habíamos perdido, digamos. Y de un momento a otro levantaron la bandera blanca, porque nosotros estábamos a 2-3 cuadras donde estaba el gobernador, en la casa de Puerto Argentino. Levantaron la bandera blanca, alto el fuego, y ¿qué pasó? No sabíamos nada.
y no, nos rendimos. Y se hizo el alto al fuego, y cuando se hizo el alto al fuego es como que vos decís, bueno, me salvé, ¿entendés? Después nos hicieron formar en una U grande, nos hicieron dejar los cascos, dejar los fusiles, y ahí aparecieron los ingleses y estábamos prisioneros de guerra, digamos. Nosotros hicieron formar, nos dijeron la guerra, ¿cómo es? Nos hicieron bajar la bandera y nos dijeron que nos habían tomado prisioneros, que el jefe del regimiento se había rendido. Y de ahí nos llevan al estrecho San Carlos, a un frigorífico de oveja. Y bueno, nos hicieron un cerco de alambre con luces y adentro iban poniendo lo que iban tomando prisioneros. A la noche, lo único que a la noche, cuando llegaba la noche, 2 días estuve en el cerco yo. Cuando llegó la noche, nos sacaron y nos metieron dentro del frigorífico, porque había un frigorífico ahí, abandonado. Lo que estábamos adentro, a mí me tocó adentro de la cámara. Una cámara es una habitación cerrada, sin ventanas, con una sola puerta de ingreso. Y bueno, ahí adentro, no sé, una habitación de 6x8, ahora hemos habido 100 soldados, 150 soldados. Todos sentados en el suelo. Estando prisionero de guerra no tenés mucha información. Por toda la desilusión, como te decía, de creer que nosotros hubiéramos ganado la guerra y perdimos. O sea, en realidad, no, ellos nos tomaron prisioneros. Y ahí nos sacaron a mar abierto. Y bueno, ahí nosotros nos embarcamos en una de esas lanchas y entramos a navegar al mar. Le decíamos, esto no van a tirar al agua, esto no van a... No sabíamos nada. Te digo que era una incertidumbre total. Ahí sentí mucho temor por mi vida, mucho temor. Es como que se me vino todo el horror encima, digamos. El no saber, fue una incertidumbre muy grande, el no saber qué iba a pasar con nosotros. Hasta que nos hacen subir al buque Norland Hill, un buque inglés, un transatlántico. Un buque de ellos de lujo, que lo adaptaron para soldados. Ahí vinimos 4.000 soldados. Ahí nos encierran adentro del barco, digamos, y ahí nos hacen bañar. Ahí fue el primer baño que nos pegamos nosotros desde que fui a Malvinas, cuando yo te dije hoy. Después nos distribuyeron en camarote, o sea, a nosotros nos tocó venir en un camarote para 4 y éramos 4. Había algunos que de 4 eran a 6, o sea, hubo distintas formas de venir. Hasta el 12 de junio como prisionero de guerra, digamos. En Norland Hill, que nos trajo de vuelta a Montevideo. Sabíamos que teníamos las balsas salvavidas, que había 2 barcos más con nosotros, como escoltas nuestros, ¿viste? Que eran más nuevos, ya se habían escapado más adelante, más lejos de nosotros. Bueno, esos barcos saben que nosotros no estamos, decíamos nosotros, porque veíamos que el barco se iba a hundir. Y bueno, y esos barcos sabían que nosotros no estábamos y bueno, vendrán a rescatarnos, ¿viste? Las olas nos levantaban la balsita, nos bajaban, se levantaban picos de agua enormes, pasamos una noche muy mal, incluso estábamos sentados en la balsa con los pies estirados, así como si yo estaría sentado en el suelo contra una pared, nos pegaba la ola en la espalda y nos tiraba así hacia el otro costado. Tipo 11 de la mañana, un avión, le tiramos bengala que se hace un círculo arriba nuestro, y bueno, eso es señal de que nos había visto. A mí me rescató el aviso Gurruchaga, más o menos a las 4 de la tarde otra vez, o sea que yo estuve 24 horas en el agua y ya estuve arriba de otro barco después. Desembarcamos como a las 5 de la mañana, desembarcamos nosotros en Ushuaia. Había un cacho así de nieve, en pata y con envuelto por las brazadas. Y de ahí nos llevaron a los galpones de los aviones, los tinglados de los aviones, y ahí había colchonetas, todo, y ahí nos empezaron a vestir. A ponernos abrigo como corresponde. Ahí empecé a pensar eso.
Y después dije, yo nomás, ¿viste? Yo nomás dije, mira, no me conviene. Voy a seguir la vida que yo pensaba hacer después que yo salí del servicio militar. Voy a seguir como era antes y me cerré en eso, nada de pensar hacia atrás. Cuando pasamos del Norland Hill, del barco grande, vimos las luces de la ciudad, todo. Cuando bajamos en Norland Hill, pasamos por la Cruz Roja y llevamos al barco chiquito, que era el barco que nos estaba esperando, que era de la Argentina. Y ahí nos dicen que dónde estábamos y que la guerra había terminado para nosotros. Y ahí, en colectivo todo cerrado, nos llevaron a Campo Mayo. En Campo Mayo nos estaban esperando, me hicieron toda una guardia de honor para entrar. Entramos en Campo Mayo y ahí nos tuvieron en un centro de recuperación unos 10-12 días. Nos reunieron y un militar de alto rango nos dijo, muchachos, ustedes cumplieron con su deber, lo que pasó en Malvinas quedó en Malvinas, no se puede contar, y nosotros tenemos que tener en cuenta que era la época militar, digamos, veníamos de un gobierno del 76 y vivimos todo eso siendo jóvenes, sabiendo muchas cosas por las noticias. Entonces fue lo que nos silenció por 10 años, digamos, nosotros muchos años en silencio, sin hablar y sin decir prácticamente nada de Malvinas. Ya, por lo menos la ilusión de que volvimos con vida. Yo no tuve ni una secuela, desde el sentido secuela física, herida ni nada de eso. Me hicieron sentir responsable del error. Por el hecho de no creerme, de no recibirme, de tener que estar dando explicaciones, de decirme loquito de la guerra, por decirme pero con ustedes vamos a ganar la guerra, ¿qué vamos a ganar con ustedes? Entonces me hicieron sentir responsable del error. Muchísimas veces, sin serlo, pero sí me hicieron sentir responsable del error. Hice todo lo que me dijeron que haga, y más también en muchas oportunidades. Entonces, no, responsable no. Hice lo que tenía que hacer y con eso me siento más que satisfecho el día de hoy. A nosotros cuando llegamos, nadie se enteró que llegamos. Mi llegada a Reconquista, en la terminal de ómnibus a las 2 de la mañana, me fue a esperar mi vieja y la dueña del alquiler donde alquilamos. 2 personas. Me venía esperando algo, digamos, que no sucedió, digamos, qué sé yo, venía como, wow, venía una guerra, venía esperando como un reconocimiento, venía esperando como un abrazo, venía esperando, y no sucedió. No sucedió. Y porque venís choqueado. Venís choqueado, pobre, y bueno, a buscar trabajo. Y no encontraba trabajo, era una situación fea la que se estaba viviendo en esos años, fue el gobierno de facto, donde hizo, viste, el pueblo aplaudió cuando tomamos Malvinas, el 2 de abril salieron todas las plazas y los días anteriores estaban contra el gobierno militar y el gobierno se creyó que aplaudían a ellos y se hizo la guerra, murió un montón de gente, murieron compañeros de mi pueblo, y volver, cuando vuelvo, estar ahí y que ni tu familia te pregunte qué pasó. Pero ¿qué era lo difícil? Yo trabajaba, ya en esa época trabajaba en un taller mecánico y cuando salía la conversación, llegó Sánchez. Y sí, bueno, ¿qué no vamos a perder la guerra con estos pendejos acá? Pero duro, che. Fíjate que pasaron 40 años y uno todavía se conmueve porque yo creo que nos hizo mucho mal los 10 años de abandono que tuvimos, que nadie se acuerde. El arranque del centro combatiente fue una cosa de muchos palos en el camino, muchísimos palos. Primero fue
ir conociéndonos, ir juntándonos entre nosotros, muy cerrado, un grupo cerrado que nos juntábamos a charlar y después fueron surgiendo las instituciones a nivel provincial, de toda la ciudad, a nivel nacional. Y hoy es un lugar donde nos encontramos con camaradas que sentimos lo mismo, que tenemos más o menos lo mismo, más allá de todos los inconvenientes que podamos tener. Y es un lugar de apoyo, digamos, y un lugar de por lo menos hacer escuchar nuestras voces. Estar unidos. Sabemos que tenemos una causa que fue justa, la guerra es un horror y un horror, pero nos tocó vivirla y eso nos tiene que hermanar más que desunir y ayudar en todo lo que podemos colaborar con la sociedad. Te valoro mucho todo lo que están haciendo para cada acontecimiento, para este acontecimiento de los 40 años, que fueron a hacer cosas que por ahí no cualquiera las hace a las escuelas, a mostrar lo que se hizo, a mostrar un montón de cosas, de experiencias, todo ese tipo de cosas. Y ojalá los más chicos nos pregunten cosas y nos sigan, porque hay mucha gente muy seria que podrían ocupar distintos cargos en distintos lugares, pero sí, yo siento una responsabilidad de hacer conocer lo que pasamos nosotros, que no se repita. Yo creo que la guerra solamente lo que hace es dejar a madres que esperen eternamente el volver de sus hijos, dejar a niños que esperen eternamente el volver de sus padres y dejar a jóvenes soldados esperando eternamente un reconocimiento que nunca va a llegar.